Dios es un Padre recompensador, dice la palabra. ¿Alguien más se acuerda el versículo principal que tocamos hace 8 días? ¿Segunda de qué? Segunda de Juan 1:8, que dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, que tiene grande galardón. Diga conmigo, grande galardón. A ver, todos juntos, familia, vamos a decir grande galardón. Y creo que necesitamos recibir ese grande galardón o galardón completo. Fue lo que verdaderamente dice el versículo. Vamos a poner ese versículo para recibir, volver a retomar esta parte y nos vamos en otra dirección. San Juan, la carta del apóstol Juan 1:8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Los espero. Abre tu Biblia o me gustaría que puedas abrir tu Biblia o lo puedes ver aquí en la pantalla, creo. Dice 1, 2, 3: mirad por vosotros mismos para que no perdáis, ¿qué más? El fruto de vuestro trabajo. Y fíjate esta frase: sino que recibáis galardón, ¿qué? Completo. ¿Cuántos quieren recibir galardón completo en sus vidas? ¿Alguien quiere recibir la mitad de un galardón? Todo mundo creo que queremos recibir galardón completo. Ahora, quiero que vayamos a Marcos capítulo 6. Vamos a descubrir cómo recibir recompensas de parte del Señor. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 5. Mi esposa me dijo que me daba 25 minutos, a ver si lo logro. Así que vamos a echarle ganas. Todos juntos, Marcos 6, 5. Y dice, todos juntos, 1, 2, 3. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, ¿qué? Las manos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que tu palabra pueda obrar en nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Ayúdanos, queremos recibir galardón completo. Y la única manera es poner en práctica tus mandamientos, tus preceptos, en el nombre de Jesús. ¿De qué está hablando acá? Marcos capítulo 6, ¿de qué está hablando? ¿Qué dice tu Biblia ahí en este pasaje? ¿Sí traen Biblia o no traen Biblia? Jesús, ¿en dónde? Jesús en Nazaret. En otras palabras, era la tierra natal de Jesús. Pero es interesante que encontramos en este pasaje que dice la Biblia que Jesús regresa a Nazaret, y lo interesante es que dice que no pudo hacer ahí ningún milagro. Ahora, ponte a pensar un poquito, estamos hablando de Jesús. O sea, si dijera ahí el pastor Beto no pudo hacer ningún milagro, es entendible. Si dijera ahí el hermano Isidro no pudo hacer ningún milagro, es entendible. Si dijera Donato no pudo hacer ningún milagro, es entendible. Pero escúchame, lo interesante del pasaje es que dice la Biblia que Jesús fue el que no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret? A ver, ¿por qué? Si no creían, bueno, si es verdad, no creían. ¿Qué más? ¿Por qué Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret? Solo sanó a algunos que tenían gripa y tuvo que ponerle las manos para que fueran sanados. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? No, por incredulidad. ¿Por qué más? No había fe. ¿Qué más?
menosprecio, ¿ok? Juzgaban su pasado de Jesús. ¿Qué pasado tenía Jesús, hermano? Bueno, ahorita vamos para allá. Mande. Rechazo, la familiaridad. Jesús no pudo hacer ningún milagro. Ahora, la respuesta está ahí mismo en ese pasaje. Yo quiero que vayamos al versículo híjole, desde el versículo 2, desde el 1, para agarrarle sabor ya. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Nazaret. Y comenzó a enseñar, versículo 2, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban y decían estas cosas. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Dice la palabra. Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y fíjate cómo lo ven la gente de Nazaret. No es este un carpintero, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No estaba también ahí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, dice la palabra, de él. En el caso de Nazaret, vieron a Jesús como el hijo del carpintero. En el caso de Nazaret, como decía nuestro hermano José Luis, el trasfondo, su trasfondo, sabían de quién era hijo. Ya saben cómo son los pueblos, ¿verdad? En mi caso a mí me conocen como el hijo de Doña Chuy. Si tú llegas a San Lorenzo, Cacautepec, y preguntas por el pastor Beto, muy pocos me conocen. Pero si preguntas por el hijo de Doña Chuy, te llevan hasta la casa. ¿Sí me explico? Entonces en los pueblos es muy normal eso, pero lo triste es que no lo veían como el Mesías, sino lo veían como el hijo del carpintero, dice la palabra. Estaban admirados por la doctrina, por los milagros, pero se escandalizaban porque dice, ¿no es este el hijo de María? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? Diga conmigo, el carpintero. Y ese es uno de los detalles por qué no pudo hacer ningún milagro, porque lo menospreciaron, o por el trasfondo o por la familiaridad. Pero quiero avanzar. Versículo 4 dice, porque aquí está el punto también de por qué no pudo hacer ningún milagro. Mas Jesús, todos juntos, 1, 2, 3. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Lo que está diciendo Jesús es que faltó honra en el caso de Nazaret. Y yo quiero hablar unos minutos, tengo pocos, unos minutos con respecto a la honra, amados. Tú y yo queremos recibir galardón completo. La única manera es que tú y yo aprendamos la llave de la honra, que tú y yo podamos practicar la honra en todas las esferas de nuestra vida. Y es muy importante de que tú y yo lo hagamos. Ahora, la pregunta es en esta mañana, ¿qué es la honra? A ver, ayúdeme con este bloque. ¿Qué es la honra? ¿Arrepentimiento? ¿Reconocimiento? Grítemelo fuerte. Si alguien va a hablar, grítemelo fuerte. Respeto, obediencia, ¿qué más? Integridad. ¿Qué es honra? Según la Biblia. Algo muy valioso, ¿qué más? Reconocer una virtud. Vamos a ver la definición de honra. La palabra honra es dar alto valor, respeto, reconocimiento a alguien, tratándolo con dignidad y estima.
La única manera de que tú y yo podamos recibir galardón completo es que verdaderamente podamos poner en práctica el asunto de la honra. Honramos a Dios. Estamos aquí en este lugar porque honramos a Dios. ¿Quién honra a Dios? Levante la mano. ¿Cuántos honran a Dios? O dígame sí, por favor. ¿Cuántos honran a Dios? Pero escucha muy bien, no solamente es honrar a Dios, sino también honrar su creación, honrar sus criaturas. Y en este caso, honrar, o la palabra honra, es dar alto valor, respeto, reconocimiento a alguien, tratándolo con dignidad y estima. A Jesús no lo trataron con dignidad y estima, no lo honraron en Nazaret, y como consecuencia todo el poder milagroso que tenía Jesús se detuvo. Nazaret no recibió recompensa completa. De hecho, recibió una recompensa a medias, porque solo sanó a unos enfermos, dice la palabra. Nazaret tuvo el privilegio de que naciera Jesús en esa tierra y que regresara para manifestar su poder, y no pudo hacer ningún milagro porque lo vieron como el hijo del carpintero, lo vieron como cualquiera, lo vieron como María, el hijo de María y José, dice la palabra. No lo honraron, no lo apreciaron, no lo estimaron. La única manera de que tú y yo recibamos recompensas, galardones completos, es que apreciemos al Señor con todo nuestro corazón. Amemos a Jesús, que no sea cualquier cosa para nosotros, sino que verdaderamente lo respetemos, lo honremos. ¿Sí están aquí? Yo tengo una pregunta. Venimos cada domingo, no tenemos reuniones constantes entre semana. El día más fuerte para esta iglesia es domingo. ¿Y tú crees que honramos a Dios llegando tarde? ¿Le estás dando el reconocimiento llegando tarde a la iglesia? ¿Lo estás tratando con dignidad llegando tarde, con estima? Hola. Claro que no. Honrar es reconocer el valor de una persona y tratarla con respeto. Honrar significa, Jesús, aquí está Luz, Jesús, aquí está tu esposa, vete para acá. Honrar significa valorar a alguien por quien es o por la posición que Dios le ha dado. Y la honra se demuestra, esto sí quiero que lo apuntes, la honra se demuestra con 4 cosas: con actitudes, con palabras, con acciones o con pensamientos. Vuelvo a repetir, honra significa valorar a alguien por quien es o por la posición que Dios le ha dado, y demostrarlo con actitudes, palabras, acciones y pensamientos. Eso tiene que ver la honra. Entonces, cuando vieron a Jesús, se empezaron a llenar de un montón de pensamientos y dijeron: es el hijo de José el carpintero. Cuando tú y yo tratamos con deshonra, y esto lo podemos aplicar a todas las autoridades, a todas las autoridades eclesiales, autoridades civiles, autoridades dentro del hogar. ¿Quién es tu autoridad dentro de tu hogar? ¿Tu marido? Órale. Esposas, ¿quién es tu autoridad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Estás casado? ¿Estás casada? Señor, obviamente ninguna casada quiere decir mi marido, ¿verdad? Pero realmente tu autoridad es tu marido. Y tienes, amén, sí, tenemos que decir amén. Y nosotros como esposos tenemos que honrar a nuestra esposa, y tú como esposo tienes que honrar a tu esposo. Yo tengo una pregunta: ¿estimas a tu cónyuge? ¿Lo estimas como algo valioso, como algo precioso, algo que tiene mucho valor, como el oro y como la plata? ¿De esa manera tratas a tu esposo o a tu esposa? ¿O se andan insultando? Gordo. Y bueno, puedo decir más cosas, pero ¿se están estimando?
La única manera de que tú y yo podamos recibir recompensa es que tú y yo respetemos a todas las autoridades que Dios ha puesto. Tú no vas a recibir recompensa si tú odias a tu patrón y hablas, estás deshonrándole con pensamientos y con actitudes. No vas a recibir recompensa y vas al otro nivel de falta de respeto con palabras. La honra se demuestra con acciones, con palabras, con actitudes, palabras, acciones y pensamientos. La verdadera honra nace del corazón. Yo me he puesto muy intenso con varios jóvenes acá cuando de repente son groseros con su papá. Le digo, no, mijo, no te permito eso, porque dice la Biblia que el que maldiga padre, madre, muera irremisiblemente. Y una de las cosas que de repente yo he notado que se les hace muy fácil faltarle el respeto a sus padres. Escúchame, si queremos recibir recompensas tenemos que honrar a nuestros padres, tenemos que honrar a nuestros esposos o a nuestros cónyuges, tenemos que honrar a nuestros jefes y también tenemos que honrar a nuestros pastores o líderes espirituales. Solo un amén. Amado, yo no lo puedo creer que de repente tú no hayas enseñado a tus hijos a venir y a saludar a tus... Entiendo de que si estás acá somos tus pastores, mi esposa y yo. Pero de repente tú no les has enseñado a tus hijos a respetar autoridades. Estamos en una generación que se está levantando el asunto de que no saludan, de que no hablan, de que son groseros, pero verdaderamente yo creo que el tema también tiene que ver con los padres. A ver, mi hijo, ven, vamos a saludar al pastor. Vamos a pedirle que ore por ti. Son muy pocos los niños acá en la iglesia que se acercan a la autoridad y sencillamente es porque tú no les has enseñado a tener una relación con la autoridad, a enseñarles a respetar. Al contrario, te voy a echar el pastor si te portas mal. Ay, pues si no soy el cuco. Ya duérmete, ya cállate, porque si no le voy a hablar al pastor. No, tú le estás infundiendo miedo y temor a tus hijos. Y escúchame, a mí me bendice que los niños lleguen. En el caso de Luca y Abril siempre me están regalando un abrazo. Y me ministra. ¿Por qué no les has enseñado a tus hijos desde pequeños que tengan una buena relación con la autoridad? En el caso de mis hijos, cuando mi pastor cumple años, le mandamos un audio familiar a nuestro pastor. Porque yo quiero que él sepa que es importante para nosotros, que lo tenemos en la mente, en el corazón, en nuestras oraciones. Pero ¿cómo vas a recibir recompensa si tú todavía estás con deshonra en tu mente y en tu corazón con la autoridad? Estás en deshonra en tu mente y en tu corazón con las autoridades en general. Ay, ese presidente, no, quién sabe qué, está robando todo. Y estás hablando y hablando mal de todas las autoridades. ¿Te consta? ¿Verdaderamente tienes sustento para decir lo que estás diciendo? La única manera de que tú recibas recompensas es que te relaciones bien con la autoridad. Yo voy a conquistando de fronteras, pero voy de paso. ¿Quién es tu pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por el amor de Dios. Si hay de esa gente rara, ¿quién es tu pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, aquí hay autoridades. Si tú eres miembro de esta iglesia, tu pastor es Alberto Ruiz. No es el güerito, no es el de la camioneta gris, es Alberto Ruiz. O pastor Beto, para los que tienen confianza. Hola. Acércame a tus hijos. ¿No dice la palabra que le traían a los niños a Jesús para que orara por ellos? En diciembre que estuvimos atendiendo varios detalles acá en la iglesia, muchos ni saben, ¿verdad? Se van bien tranquilos a su casa. Pero Alex de Génesis, 15 días o como 15 días más o menos, diario. Buenos días, pastores. Dios les bendiga. Amanecí muy bien. Y nos mandaba video. Le estoy dando medicamento a mi pollo, ¿verdad? Es una hermosura.
Le estoy dando de comer a mi pollo. ¿Quién es Alex? El hijo de Jubi. Ellos viven en Génesis, ellos viven en Gotera. Y nos regaló unos pollitos, nos regaló unos pollitos vivos y nos regaló también un pollo muerto, ¿no? Para caldo. Y también y huevitos y todo el tema. Pero fue de mucha sanidad para nosotros. Y Alex siempre se acerca. ¿Por qué tus hijos no? ¿Por qué tus hijos andan del tingo al tango? ¿Por qué tus hijos no pueden acercarse? Porque escúchame, tú no les has enseñado honra, a apreciar. Y se detienen cosas. Ahora, para entender un poquito esto, vuelvo a repetir, la honra se tiene que demostrar con, diga conmigo, actitudes. Ya lo apuntamos ahí, actitudes, palabras, acciones y pensamientos. Estaba el día miércoles, fuimos a San Jacinto, aquí con Goyo y Julio, en la casa de Adriana, con Lalo también. Y bueno, los de San Jacinto hagan ruido, hombre. Bueno, medio que vienen cansados, ¿verdad? Pero estuvimos ahí. Y hablamos un poquito sobre todo este asunto. Hay una necesidad de que tú y yo aprendamos a honrar y que tú y yo podamos estar bajo autoridad, que fue uno de los énfasis que hicimos en San Jacinto. Iba a decir otra cosa, pero no, ya se me olvidó, ahorita me regresa. Entonces la honra tiene que ver con actitudes, diga conmigo, actitudes, palabras, acciones y pensamientos. A mí me ha pasado que de repente llego con una familia y los chamaquitos hacen y deshacen. Lejos de decir, hijos, saluden a los pastores. Puede ser a mí o puede ser a un hermano que tiene canas, hermano Vicente. ¿No dice la Biblia que delante de los que tienen canas te levantarás? ¿Les has enseñado a tus hijos que saluden a la gente mayor? Actitudes, palabras, acciones y pensamientos. Para entender la palabra honra, híjole, se me está yendo el tiempo. Tenemos que aprender también la palabra deshonra para entender esto. Es tratar a alguien sin respeto, diga conmigo, sin respeto, sin valor, sin dignidad, menospreciándolo con palabras, actitudes o decisiones. Y hay gente que de repente camina con deshonra, deshonra a sus padres, deshonra a sus patrones, deshonra a sus presidentes, deshonra a la autoridad en la colonia. Son contreras, siempre están en contra del gobierno y quién sabe qué tanto rollo traen la sangre de Che Guevara, creo, en las venas, ¿verdad? Pero la realidad y todo ese asunto es rebeldía en tu corazón. Tienes que amar y respetar a las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida. De repente son groseros con el asunto de los encargados de Génesis. No, yo nada más recibo del pastor Beto, nadie más me puede regañar. ¿Cómo que nadie más? Hay un encargado. Y cuando tú ves autoridad, escucha muy bien, no ves el estuche, ves la autoridad de Dios sobre esa persona. Es que no me gusta el estuche. Pues es el estuche que tiene la autoridad y está a cargo del equipo y necesita sujetarte en el nombre de Jesús. No, es que no me gusta cómo me habla. Pues Dios está tratando contigo para que tú aprendas obediencia. Hola. Es que yo nada más recibo de grandes hombres de Dios. Cálmate tú. Hasta el más pequeño te puede llamar la atención y exhortarte cuando estás mal, cuando estás equivocado, cuando estás cerrado. Y escúcheme, yo varias veces le he dicho, tú puedes exhortar a tu hermano y si se pone loco, ¿pero por qué? ¿Quién te crees? Pues soy tu hermano nada más. Y hermano, estás mal. ¿Por qué estás hablando mal de la autoridad? ¿Por qué estás hablando mal de tu líder de servicio? ¿Por qué estás hablando mal de tus padres? ¿Por qué estás hablando mal de la autoridad que Dios ha puesto encima de ti? Pues ¿quién te crees? Pues soy tu hermano en Cristo nada más. Y me preocupa
que tu corazón esté lleno de deshonra al estar menospreciando a todos. En el caso de Jesús, lo menospreciaron en Nazaret y no recibió recompensa, dice la palabra. La palabra deshonra tiene que ver sin valor, sin dignidad, despreciar, humillar, hablar mal, no reconocer la autoridad o el valor de una persona. No reconocer el valor de una persona. Entonces, definitivamente Dios quiere que tú y yo caminemos en honra, que tú y yo apreciemos a cada una de las personas que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces, en el caso de Jesús, ya vimos que recibió una recompensa a medias, una recompensa parcial. Vamos a ver otras dos cosas y terminamos. Hay otro pasaje en Marcos capítulo 2, donde, vamos para allá, lo vamos a leer. Marcos capítulo 2. Si me ayudas, Hugo, ya. Marcos 2, del 8 al 9. ¿Cuál es el contexto? Jesús sana a un paralítico. Marcos 2, del 8 al 9. Desde el 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, estoy en la 60. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y obviamente esto escandalizó a los fariseos que estaban ahí. Versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, ¿qué dice? En sus corazones. A ver, ponme otra versión para entender esa palabra cavilar. ¿Qué es cavilar dentro de tu corazón? ¿Lo hablas? ¿Lo hablas? ¿Lo piensas? O sea, acaban de sanar a este paralítico y los fariseos, los escribas, dice que estaban cavilando en su corazón. En otras palabras, no hubo palabras, pero deshonraron a Jesús con sus pensamientos. Wow. Y esa es una de las cosas que más me preocupa. Hay gente que son bien quietecitos, son bien tranquilos, bien pajitos, pero por dentro están cavilando en su corazón. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y no estoy de acuerdo. Ay, y mi esposo, ¿no? Me cae gordo que haga esto y aquello. Y estás cavilando y cavilando y cavilando dentro de tu corazón. Deshonra y menosprecio y no valorar lo que tus pastores o tu esposo o tu cónyuge o la autoridad que Dios ha puesto arriba de ti. Ten cuidado de menospreciar en tu corazón. Dice ahí, ¿qué versión es esta? En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Ay, Padre, dame ese don para conquistando fronteras. Que llegue un domingo y sepa todos los pensamientos de todos. Ay, gloria a Dios. Deja de estar pensando esto, fulanito, y arrepiéntete de esto, y no andes pensando esto de mí. Imagínate el don que tenía Jesús. Y en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Hay mucha gente que empieza a deshonrar sin decir palabras. ¿Cómo vas a recibir recompensa si tú estás deshonrando sin palabras? Nunca estás de acuerdo, siempre eres contreras y tienes una bronca en tu corazón. Entonces en el versículo, ¿qué leímos? 8. Léamelo fuerte, 1, 2, 3, por favor, ¿qué dice? Versículo 9, en la 60, por favor. ¿Qué es más fácil decir al paralítico?
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y ¿qué más? Y anda. Y Jesús le empieza a decir que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados. Ese es uno de los detalles más tremendos, que tú y yo estemos vigilando nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón hacia Dios? ¿Estás cavilando dentro de Él? ¿Estás enojado con Dios como ha sucedido las cosas en tu vida? ¿O tú dices, no entiendo nada, pero yo desde mi corazón te respeto en medio de todo lo que está pasando? No me gusta, posiblemente me duele, pero yo te respeto en medio de todo lo que tú estás decidiendo y haciendo. O posiblemente son consecuencias también. Ayúdame a no desmayar en medio de toda la disciplina que tú me has metido. Ten mucho cuidado de cavilar en contra de Dios, de deshonrar a Dios con tus pensamientos. Y la recompensa completa está en Mateo capítulo 8, el último pasaje, Mateo capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente ¿qué? Atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y ¿qué dice? Y mi criado sanará. ¿Qué corazón de este centurión? Buscó a Jesús y lo más interesante es que buscó a Jesús no para algo, un beneficio propio. Él buscó a Jesús porque su siervo estaba atormentado. Y le dice Jesús, estoy dispuesto a ir a verte, estoy dispuesto a ir a tu casa. Pero el centurión le responde, le dice, no soy digno que entres a mi casa. ¿Por qué? Porque el centurión estaba reconociendo a Jesús como una persona santa, como una persona importante. Le estaba dando el valor que tenía. Era un centurión romano, era un gentil. Pero sin embargo él reconocía y le daba el valor y el peso que tenía Jesús. Y le dijo, no es necesario que vayas, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. En otras palabras, este hombre está apreciando, está respetando y está honrando a Jesús. Y como consecuencia recibe recompensa completa. Porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Sabes una cosa? Dios sanó a este siervo de este centurión. Póngase de pie, por favor.